Dicen que los peores golpes no vienen de la vida, sino de aquellos a quienes uno más ama. Yo lo comprobé una tarde cualquiera, en la mesa donde durante años compartimos pan y risas. Era domingo. La mesa estaba servida, el olor del guiso llenaba la casa, y yo, como siempre, me senté en silencio en mi lugar de costumbre. Ese rincón había sido mío desde que construí el comedor con mis propias manos. Ahí vi crecer a mis hijos. Ahí escuché sus primeras historias de escuela. Ahí soplaron las velas de cada cumpleaños. Pero aquel día, el aire estaba distinto. Había un silencio pesado, incómodo. Yo traté de romperlo con una broma torpe, un comentario inocente, de esos que antes arrancaban sonrisas. Y fue entonces cuando mi propio hijo, el mayor, me miró con frialdad y me soltó las palabras que jamás olvidaré. Viejo entrometido, cállese y déjenos comer tranquilos. Sentí que la voz me abandonaba, como si me hubieran arrancado el alma con las manos. El ruido de los cubiertos se detuvo, las miradas se clavaron en mí y nadie dijo una palabra para defenderme. Ni mis nietos, que apenas bajaron la vista, ni mi nuera, que fingió acomodar el mantel. El comedor, mi refugio de tantos años, se convirtió de pronto en un tribunal donde yo era el acusado. Y ya habían dictado la sentencia. Me quedé helado, con la cuchara en la mano temblando. Y en ese instante me invadió un pensamiento cruel. ¿Tanto estorbaba yo? ¿En qué momento pasé de ser el padre que todo resolvía, al viejo molesto que sobra en su propia casa? Quise responder, lo confieso. Quise gritar, golpear la mesa, exigir respeto. Pero la voz no me salió. Lo único que logré fue bajar la mirada, como si de verdad fuera culpable de algo, y el silencio fue peor que el insulto, porque en él entendí que mi lugar ya no estaba asegurado en esa mesa. Mientras comíamos, cada bocado me sabía a ceniza. Yo miraba los platos servi. Y recordaba las veces en que, de joven, me quedaba sin comer para que mis hijos tuvieran un poco más. Recordaba las jornadas en el campo, los callos en las manos, el sudor corriendo por la frente. Todo para que nunca les faltara nada. Y ahora, frente a mí, el mismo hijo que yo levanté con sacrificio, me hacía sentir un extraño, un intruso en mi propio hogar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la risa contenida que escuché después, como si alguien hubiera encontrado gracia en mi humillación. Ese sonido me perforó más que cualquier palabra. Me juré a mí mismo que nunca lo olvidaría. Apreté los dientes, guardé silencio y terminé mi comida en soledad, rodeado de gente. Porque nada duele más que sentirse solo, rodeado de los tuyos. Cuando me levanté de la mesa, arrastrando mi silla, lo hice despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en mi corazón, algo se quebró. Pero también, algo despertó. Porque en ese instante, entendí que mi historia no terminaría así. No me dejaría borrar de la mesa que yo mismo construí. No me arrancarían la dignidad con un insulto. Yo todavía tenía voz. Yo todavía tenía la última palabra. Después de aquel insulto en la mesa, cuando mi propio hijo me llamó viejo entrometido, me quedé sentado con la mirada fija en el plato, pero mi mente ya no estaba allí. Se había ido muy lejos, hacia un tiempo en que esa misma mesa significaba todo lo contrario. Unión, esfuerzo y sacrificio compartido. Recordé los primeros años, cuando la casa apenas se levantaba sobre cimientos débiles y las paredes eran más ilusión que ladrillo. Yo cargaba bolsas de cemento sobre mis hombros, mientras el sol me quemaba la espalda, y aún así sonreía, porque cada ladrillo colocado era un futuro que yo quería regalarle a mis hijos. No teníamos mucho, pero yo siempre encontraba la manera de que en el comedor hubiera pan, aunque yo me quedara sin probarlo. Recuerdo noches en que el hambre me hacía doler el estómago, pero me levantaba en silencio y fingía no tener apetito. Me servía solo agua, diciendo que no estaba de humor para cenar, mientras veía a mis hijos devorar aquel pan caliente que tanto me costaba conseguir. Y en sus sonrisas encontraba mi recompensa. El comedor era pequeño, pero en él cabía toda mi esperanza. Sobre esa mesa se apoyaron cuadernos manchados de tinta, dibujos torpes, sueños infantiles. ¿Cuántas veces escuché allí los relatos de la escuela, los planes imposibles de mis muchachos,
las risas inocentes que hacían eco en las paredes aún húmedas de pintura fresca. Con mis propias manos fabriqué las sillas. Recuerdo el sonido de la madera crujiendo bajo el martillo, y cómo después, cuando todos nos sentábamos, parecía que la casa entera respiraba en paz. Para mí, verlos juntos alrededor del pan era la prueba de que todo mi esfuerzo valía la pena. Pero no todo fue abundancia. Hubo inviernos crueles, con los bolsillos vacíos y las manos agrietadas. Recuerdo haber empeñado mi reloj, el único recuerdo de mi padre, para comprar harina y azúcar, solo para que no faltara el pan en la mesa. Yo mismo amasaba, con torpeza, con cansancio, pero con amor. Y cuando el olor a pan horneado llenaba la cocina, me parecía escuchar a Dios susurrar que todo iba a estar bien. Los sacrificios se volvieron rutina. Si había carne, mis hijos la comían. Yo me conformaba con huesos y caldo. Si había leche, ellos la bebían primero. A mí me alcanzaba el agua. Nunca me importó porque creía que algún día ese sacrificio sería entendido, y tal vez agradecido. Pero en la mesa de aquel domingo, mientras mi hijo me despreciaba, todas esas imágenes regresaron como cuchillos al pecho. Cada bocado que ellos masticaban me traía el recuerdo de un día en el que yo pasé hambre para que ellos tuvieran más. Y pensé, si supieran cuánto costó cada pedazo de pan, no me hablarían así. La memoria me llevó también a las celebraciones. Los cumpleaños sencillos. Un pastel pequeño, a veces comprado con monedas reunidas entre lágrimas y sudor. Mis hijos, con los ojos brillando, soplaban las velas y pedían deseos que yo hacía lo imposible por cumplir. Y ahora, sentado frente a ellos, me preguntaba, ¿qué pasó con esos deseos? ¿En qué momento el cariño se convirtió en indiferencia? El contraste me dolía como una herida abierta. El mismo comedor que un día fue testigo de sacrificio y amor, ahora era escenario de humillación y silencio. El pan que antes representaba unión, se había vuelto un recordatorio amargo de todo lo que yo di, y de lo poco que recibía a cambio. Quise aferrarme a los recuerdos dulces, a los días en que mis hijos corrían alrededor de la mesa y me abrazaban agradecidos. Pero la realidad me devolvía al presente. Ya no quedaba rastro de ese cariño. Solo frialdad. Solo distancia. Ese día comprendí que la memoria puede ser una carga pesada. Porque cuanto más recordaba, más me dolía ver en lo que se habían convertido mis sacrificios. En olvido, en desprecio, y aún así, una parte de mí se negó a rendirse. Porque cada recuerdo, cada ladrillo colocado, cada pedazo de pan compartido, me recordaba también que esa casa, esa mesa, esa familia, existían porque yo nunca me di por vencido. Y ahora, aunque quisieran apartarme, yo no iba a permitir que me borraran tan fácilmente. No lo dije en voz alta, no respondí al insulto de mi hijo, pero dentro de mí, una promesa empezó a crecer. Algún día, en esa misma mesa, ellos sabrían la verdad, y entenderían que el viejo al que llamaban entrometido, era el mismo que les dio todo para que nunca les faltara pan. Después de aquel día en el comedor, cuando mi hijo me lanzó esas palabras que todavía me arden en la memoria, algo cambió en la casa. No fue inmediato, no hubo discusiones abiertas ni gritos. Fue algo peor. Fue el silencio. Ese silencio espeso que se mete entre las paredes. Sí que uno siente hasta en los huesos. De pronto, los pasillos ya no tenían risas. Las conversaciones se detenían cuando yo aparecía, y las miradas, esas miradas que antes eran de cariño, se volvieron frías, esquivas, como si yo fuera un invitado incómodo en mi propia casa. Lo noté primero en las cosas pequeñas. Mi silla, aquella que siempre había estado en la cabecera de la mesa, un día apareció desplazada hacia un costado. Nadie lo comentó, nadie lo explicó. Simplemente, cuando me senté, descubrí que mi lugar ya no estaba allí. Y aunque nadie me lo dijo, lo entendí. Ya no era el centro de nada, ya no era el padre al que se escuchaba, era solo un viejo más. También dejaron de preguntarme opinión. Antes, cuando había que decidir algo, arreglar el techo, comprar un animal, hasta elegir el color de una cortina, yo siempre era consultado. Ahora, me enteraba de las decisiones después de que ya estaban hechas. Si intentaba decir algo, me respondían con frases cortas, evasivas, como quien quiere terminar rápido una conversación. Recuerdo una tarde en particular. Escuché murmullos en la sala y, curioso, me acerqué despacio.
Mi hijo y su esposa hablaban en voz baja, tan baja que apenas distinguí palabras. Al abrir la puerta, se callaron de golpe. Me miraron como si yo hubiera interrumpido algo que no debía escuchar. Yo pregunté qué pasaba, y ellos sonrieron falsamente, cambiando de tema como si nada. Pero yo sentí la punzada en el pecho. Me estaban ocultando cosas. Ese eco del silencio me perseguía por todos lados. Mis pasos en los pasillos sonaban más fuertes, porque nadie más quería acompañarlos. En las noches, desde mi cuarto, escuchaba risas lejanas, conversaciones que se apagaban en cuanto me levantaba para tomar agua. Y entonces me preguntaba, ¿en qué momento pasé de ser parte de la familia a ser una sombra dentro de ella? La soledad se volvió costumbre. En el desayuno me servían tarde, cuando ya todo se habían comido. En la sala, el sillón donde yo solía sentarme fue ocupado por otros, como si yo no existiera. Mis nietos, que antes corrían a mis brazos, ahora eran llamados por su madre con un gesto rápido, como si quisieran evitar que pasaran demasiado tiempo conmigo. Yo trataba de convencerme de que eran ideas mías, de que quizá estaba siendo demasiado sensible. Pero los gestos hablaban por sí solos. Las puertas cerradas cuando yo pasaba. Las conversaciones que morían de golpe. Las risas que se apagaban en mi presencia. Todo me gritaba la misma verdad. Ya no me querían allí. Una noche, sentado en la oscuridad de la cocina, me descubrí mirando fijamente la mesa. Esa misma mesa que antes fue símbolo de unidad, ahora se había convertido en recordatorio de distancia. Cada plato que colocaban parecía marcar un límite invisible. Yo estaba, sí, pero ya no pertenecía. Pensaba en mis años de esfuerzo, en todo lo que entregué, y sentía una mezcla amarga de dolor y rabia. No rabia por el insulto en sí, sino por la indiferencia que vino después, porque el silencio duele más que las palabras. Las palabras hieren y arden, pero el silencio mata despacio, como un veneno que se va metiendo en la sangre. Empecé a preguntarme si todo había sido en vano, si de verdad valía la pena haberme desvivido por mi familia para terminar convertido en un estorbo. Esa idea me robaba el sueño. Caminaba por los pasillos en la madrugada, oyendo apenas el crujido de la madera bajo mis pies, y en cada crujido parecía escuchar la voz de la casa diciéndome, ya no eres bienvenido aquí. Lo peor fue darme cuenta de que mi hijo, aquel al que enseñé a caminar, el que me sostuvo de la mano cuando era pequeño, ahora era el primero en evitar mi mirada. Sus ojos, que antes buscaban los míos para pedir consejo, ahora se apartaban con incomodidad, como si le pesara reconocer que yo aún estaba vivo, que aún respiraba bajo el mismo techo. Cada día era más evidente. Querían que desapareciera sin tener que decírmelo en voz alta. El silencio se había vuelto su manera de expulsarme poco a poco. Y yo, en medio de esa soledad, comprendí que algo se estaba gestando, detrás de esas miradas esquivas y esas puertas cerradas. No sabía aún qué planeaban, pero lo presentía. El ambiente estaba demasiado cargado, demasiado frío, y yo había aprendido, con los años, que el silencio nunca es inocente. Esa noche, mientras intentaba dormir, me hice una promesa. No iba a dejar que me borraran así, como quien barre polvo bajo la alfombra. Podían callar, podían apartarme, podían negarme un lugar en la mesa. Pero no podían arrebatarme mi memoria ni mi dignidad. Todavía no lo sabía, pero el eco de ese silencio no era el final de mi historia. Era apenas la antesala de una traición aún más grande. Nunca pensé que el silencio de una casa pudiera pesar tanto. Había convivido con ruidos de toda clase. El llanto de mis hijos cuando eran pequeños, las discusiones de pareja en la cocina, las risas que antes llenaban cada rincón. Pero ahora, el silencio era distinto. No era calma, era un silencio que me miraba de frente, que me rodeaba y me acusaba. Lo notaba en los pasillos, cuando las puertas se cerraban antes de que yo llegara. Lo sentía en las conversaciones cortadas de golpe, en los cuchicheos que se transformaban en toses falsas apenas mi sombra cruzaba el umbral, y aunque no decían nada directamente, yo lo sabía. Algo tramaban. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché voces en el comedor. Eran bajas, tensas, como si compartieran un secreto. Me levanté despacio, arrastrando las zapatillas por el piso de madera que crujía con cada paso. No quería escuchar, pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo.
Me acerqué a la puerta entreabierta y los oí claramente. Tenemos que resolver lo de la herencia ya. No podemos seguir esperando. Papá no va a aguantar mucho más, míralo. Y si no se decide, después va a ser más complicado. Eran ellos. Mi hijo y su esposa. La misma pareja. A que me sonreía en la mesa, que me servía la sopa con cortesía forzada. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Me apoyé en la pared para no caer. Hablaron de mí como si ya no estuviera, como si fuera un mueble viejo, estorbando en medio de la sala. No mencionaban mi vida, ni mis recuerdos, ni los años de sacrificio para levantar esa casa. Solo hablaban de papeles, propiedades, firmas. Me quedé allí, inmóvil, escuchando. Y cada palabra era una puñalada lenta. Si logramos que firme ahora será más fácil. Después, no quiero problemas con los nietos. Tranquilo, yo me encargo de convencerlo. A su edad, es cuestión de insistir un poco. Sentí rabia. Sentí vergüenza. Pero, sobre todo, sentí traición. Regresé a mi habitación en silencio, con pasos lentos, sin que notaran mi presencia. Me tumbé en la cama, pero no dormí. La noche se hizo eterna. El techo me devolvía preguntas sin respuesta. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como un padre y comenzó a verme como un obstáculo? ¿Dónde se había quebrado el lazo que tantas veces defendí con lágrimas y esfuerzo? Al día siguiente, todo parecía normal. Mi hijo me saludó con un gesto frío. Su esposa dejó el café en la mesa sin mirarme a los ojos. Y yo, como si nada hubiera pasado, me senté en silencio. Aprendí a callar, a esconder lo que sabía. Porque en ese silencio había una estrategia. Me di cuenta de algo. Ellos creían que yo estaba vencido. Creían que mi edad era sinónimo de debilidad, que mis manos temblorosas ya no podían sostener nada más que un bastón. No sabían que, detrás de mis arrugas, aún quedaba fuerza. Una fuerza distinta, hecha de memoria y dignidad. Así que fingí. Fingí no haber escuchado nada. Fingí torpeza, distracción, cansancio. Me convertí en un espectador dentro de mi propia casa. Ellos hablaban a mis espaldas, se pasaban papeles de un cuarto a otro, y yo sonreía o si no entendiera. Pero en mi interior, algo se encendió. No era solo dolor. Era la certeza de que no permitiría que me borraran como a una firma en un documento viejo. Una tarde, mientras todos salieron, me quedé solo en la sala. Busqué entre los cajones y encontré lo que intuía. Carpetas con mi nombre, copias de escrituras, papeles con letras pequeñas que intentaban disfrazar su verdadera intención. Habían estado planeando todo. Al leer esas páginas, sentí el mismo frío que aquella noche frente a la puerta entreabierta. Pero también sentí claridad. Porque allí entendí que no se trataba solo de un insulto en el comedor, ni de miradas esquivas. Era algo mayor. Querían despojarme, arrancarme de lo poco que me quedaba, borrarme de mi propia historia. Esa noche, me senté frente a la ventana mientras la lluvia golpeaba los vidrios. Observé las gotas caer una tras otra, como si fueran los recuerdos que también se escapaban de mis manos. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría enfrentado todo esto si aún estuviera viva. Pensé en mis nietos, inocentes, sin saber lo que tramaban sus padres. Y entonces lo decidí, no haría escándalos, no levantaría la voz en vano, guardaría silencio, hasta el momento justo. Porque a veces la mejor respuesta no está en la furia inmediata, sino en la paciencia de quien sabe esperar. Ellos creían que yo estaba derrotado, pero no sabían que todavía me quedaba la última palabra. En los días siguientes, los observé con más atención, vi cómo se alejaban a escondidas para hablar, cómo escondían papeles cuando yo entraba a la sala. Vi la impaciencia en los gestos de mi hijo, la ambición en la mirada de su esposa. Y mientras más los veía, más se fortalecía mi decisión. La traición es como una sombra. Primero te sigue de lejos, luego te rodea, y finalmente intenta tragarte. Yo ya estaba rodeado. Pero no iba a dejarme devorar. Había pasado toda mi vida trabajando, defendiendo mi hogar, levantando cimientos no solo de ladrillo, sino de memoria. No iba a permitir que todo eso terminara reducido a la codicia de quien es, irónicamente,
Debían protegerme. Y así, comencé a planear mi respuesta. No sabía aún cómo, ni cuándo. Pero algo estaba claro. Yo no sería expulsado de mi propia historia. Me miré al espejo aquella noche, y aunque los años habían dejado marcas profundas en mi rostro, vi algo que no esperaba: determinación. Y comprendí que, incluso en la vejez, aún se puede luchar. Lo que ellos ignoraban es que, detrás de cada arruga, había una historia de resistencia. Y que esa historia todavía no había llegado a su final. Porque la última palabra sería mía. Dicen que cuando un hombre envejece, lo único que le queda es la memoria y la dignidad. Yo ya había perdido casi todo lo demás: la fuerza de mis brazos, la autoridad en mi propia casa, el respeto de los míos. Pero la dignidad, esa todavía la sostenía, aunque apenas, como quien carga una vela temblorosa en medio del viento. Después de aquella noche en que escuché a mi hijo hablar de mí como de un estorbo, algo dentro de mí se quebró. No fue un simple dolor de padre herido. Fue un despertar. Comprendí que el cariño ya no era suficiente escudo para protegerme, y que si no me defendía, ellos acabarían por arrinconarme hasta el olvido. Pasaron los días y yo fingía normalidad. Saludaba, comía en silencio, caminaba por el patio con la vista fija en la tierra. Pero por dentro, cada palabra que había escuchado resonaba como martillazos. Viejo entrometido. Hay que apartarlo antes de que sea tarde. Esas frases me taladraban el pecho, pero también me dieron claridad. Fue entonces cuando recordé los papeles. Esos documentos que guardaba desde hacía años en una carpeta vieja, escondida en el fondo del armario de mi cuarto. Eran escrituras, recibos, contratos. Pruebas de que aquella casa todavía estaba a mi nombre. Mi hijo y su esposa creían que todo les pertenecía, que ya podían tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. O estaban equivocados. Una tarde, cuando todos salieron, cerré la puerta de mi habitación con el pulso tembloroso. Abrí el armario y saqué la carpeta. El olor a polvo y papel antiguo me golpeó, como si también esos papeles hubieran envejecido conmigo. Me senté en la cama y comencé a revisar cada hoja con paciencia. Ahí estaba mi nombre, claro, escrito con tinta que aún no se había borrado. Mateo Rodríguez, propietario. Lo leí en voz baja, como quien pronuncia un rezo. Lloré, pero no de tristeza. Era una mezcla rara de alivio y de rabia. Porque mientras ellos me trataban como a un intruso en mi propio hogar, yo tenía en mis manos la llave para cambiar el rumbo de todo. Claro que no podía precipitarme. Sabía que si ellos descubrían mis planes, me quitarían los papeles o me harían firmar cualquier cosa aprovechándose de mi cansancio. Tenía que moverme con cuidado, en silencio, como el viejo zorro que aparenta dormitar mientras planea su última cacería. Así que, sin decir nada, busqué ayuda. Caminé hasta el despacho de un abogado del pueblo. Era un hombre joven, pero serio, con una mirada que inspiraba confianza. Me recibió sin prisas, escuchó mi historia y revisó los documentos con atención. Cuando terminó, me miró con una mezcla de respeto y compasión. Don Mateo, usted todavía es el dueño de esa casa. Nadie puede sacarlo sin su consentimiento. Usted tiene la ley de su parte. Esas palabras me devolvieron un aire que ya creía perdido. Sentí que la espalda se me enderezaba sola, que las arrugas pesaban un poco menos. Acordamos que él se encargaría de registrar de nuevo las escrituras y de preparar todo lo necesario para proteger mis derechos. Salí de ese despacho con la carpeta bajo el brazo y una decisión firme en el corazón. No permitiría que mi propia sangre me borrara de mi historia. Regresé a casa al atardecer. El cielo estaba pintado de un rojo intenso, como si también el sol entendiera que se acercaba una batalla. En la mesa, me esperaba mi nuera con su sonrisa envenenada, preguntando por qué había tardado tanto. Le respondí con calma, inventando una excusa cualquiera. Por dentro, me limité a observarla, preguntándome cómo alguien podía ocultar tanta crueldad detrás de gestos tan amables. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando la vela encendida sobre la mesa de mi cuarto. La flama se movía como mi propia vida, frágil, temblorosa, pero aún de pie. Saqué un cuaderno y empecé a escribir. No eran cartas de despedida, no. Eran notas, instrucciones,
Pensamientos que quería dejar claros. Si alguna vez intentaban silenciarme, esos escritos serían mi voz. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. Ellos creían que yo seguía siendo el viejo resignado que aceptaba humillaciones sin chistar. Me ordenaban callar en la mesa. Me apartaban de las conversaciones. Me trataban como si ya no entendiera nada. Yo fingía, bajaba la cabeza, sonreía con debilidad. Pero por dentro, cada palabra de desprecio era como un ladrillo más en el muro de mi determinación. Y entonces ocurrió algo que confirmó mi sospecha. Una mañana, mientras buscaba mis gafas en la cocina, escuché a mi nuera hablando por teléfono. No me vio. Sus palabras fueron cuchillos afilados. Ya casi lo tenemos. Pronto podremos vender la casa, pero primero hay que asegurarse de que el viejo no firme nada raro. Ese instante me heló la sangre. No solo querían apartarme, querían vender lo que había sido mi vida entera. Mis recuerdos, mis rincones, cada ladrillo que yo mismo levanté con mis manos. Respiré hondo, contuve la furia, y regresé a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta, abracé la carpeta contra el pecho, y murmuré. Todavía no, pero pronto les mostraré que no estoy acabado. Desde ese momento, mi papel cambió. Ya no era la víctima que soportaba. Me convertí en el actor silencioso de mi propia defensa. Y aunque ellos creían tener todas las cartas, yo guardaba la última, la más importante. Pasaban las noches y me sorprendía a mí mismo planeando. Recordaba cada conversación, cada gesto, cada ofensa. Todo se grababa en mi memoria como pruebas invisibles. Era como si mi dolor se hubiera transformado en combustible, dándome fuerzas para resistir un poco más. El abogado me visitó en secreto un par de veces. Revisamos documentos, firmamos papeles, aseguramos mi posición legal. Cada firma era un golpe de martillo en la construcción de mi fortaleza, y aunque mis manos temblaban, lo hacía con firmeza, sabiendo que aquel temblor no era debilidad, sino el peso de la justicia que al fin se ponía de mi lado. Mientras tanto, yo seguía guardando silencio. No quería mostrar mis cartas antes de tiempo, porque sabía que cuando hablara, sería para decir la última palabra. Y así, en medio de la soledad, el desprecio y el cansancio, empecé a sentir algo nuevo. No era rencor. Era una calma extraña, una serenidad que solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que ya no tiene nada que perder. Yo, el viejo al que habían llamado entrometido, estaba a punto de demostrar que la verdadera fuerza no siempre grita. A veces la fuerza más grande se mueve en silencio, esperando el momento justo para revelarse, porque lo que mi hijo y su esposa no sabían era que mientras ellos conspiraban en las sombras, yo ya había encendido la luz que los dejaría ciegos, y lo que vino después cambió todo. Nunca pensé que las palabras de mi hija me dejarían una herida tan profunda. Ese día, frente a todos, gritó con voz firme y sin temblor: «No quiero a un padre pobre en mi boda». Sus palabras rebotaron en las paredes de mi corazón como cuchillos, y aunque por fuera permanecí en silencio, por dentro algo se quebró, y al mismo tiempo algo despertó. No respondí, no discutí, me limité a mirarla con esos ojos cansados que ya lo habían visto todo. Ella creyó que mi silencio era derrota. Lo que no sabía es que mi silencio era preparación. Los días que siguieron fueron un mar de recuerdos amargos. Pensaba en cuando ella era niña, en sus risas corriendo por el patio. En las veces que me abrazaba diciendo: «Papá, nunca me sueltes». Y ahora, esa misma hija me arrojaba lejos de su vida, como si mi pobreza me volviera indigno de ser padre. Pero no iba a llorar eternamente. No después de todo lo que había vivido. Había algo que ella ignoraba. Algo que, por años, había permanecido en silencio. La casa donde vivían, el terreno donde construimos juntos. Los papeles seguían estando a mi nombre. Yo, el hombre que creían inútil y vencido, aún sostenía en sus manos una llave invisible que podía cambiarlo todo. Mientras ellos se preparaban para el banquete de la boda, yo preparaba mi propio banquete, uno distinto. No con comida, ni con flores, ni con música, un banquete de verdades, servido con calma y con justicia. Busqué mis documentos, revisé papeles antiguos, y confirmé lo que sospechaba. Nada de lo que presumían les pertenecía realmente. Ni la mesa donde me humillaron, ni las paredes que ahora decoraban con orgullo.
ni el techo bajo el cual me despreciaban, todo seguía siendo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me devolvía una pequeña parte de mi dignidad. El día del nuevo banquete llegó. Me invitaron por obligación, con esa sonrisa falsa que apenas disimulaba la incomodidad de tenerme sentado entre ellos. Pensaban que estaría callado, que tragaría en silencio mi vergüenza, como tantas veces antes. La mesa estaba llena. Platos rebosantes, copas tintineando, risas forzadas. Yo, sentado en un rincón, con mis manos sobre el bastón, escuchaba cada palabra, cada burla escondida entre frases educadas. Y entonces, cuando el ambiente parecía dominado por la hipocresía, saqué de mi bolsillo un sobre, lo puse despacio sobre la mesa, en medio de todos. El silencio cayó de golpe. Nadie entendía qué hacía un viejo cansado, interrumpiendo el festín. Con voz baja, pero firme, dije: antes de seguir celebrando, créete, o que todos deberían leer esto. El sobre contenía los documentos de la propiedad. Con cada hoja que desdoblaban, los rostros iban cambiando. Primero incredulidad, luego nerviosismo, finalmente miedo. Yo los miraba en silencio, viendo cómo la seguridad con la que siempre me miraban desde arriba se desmoronaba. Esta casa, este terreno, estas paredes. Dije pausadamente: siguen siendo míos. Todo, absolutamente todo, está a mi nombre. Mi hija palideció. Mi yerno intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Yo, con calma, me enderecé en mi silla, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño frente a ellos. No necesitaba gritar. No necesitaba humillar. La verdad estaba sobre la mesa, y pesaba más que cualquier insulto. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón, y añadí: ustedes me llamaron pobre, ustedes me llamaron estorbo, pero la pobreza no está en el bolsillo. Está en el corazón. Y en ese banquete, ustedes son los verdaderamente pobres. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Nadie se atrevía a levantar la voz. Ese día comprendieron que el hombre al que llamaban viejo entrometido aún tenía la última palabra. No les quité el techo. No los eché a la calle. No me rebajé a su mismo nivel. Porque la justicia más grande no siempre es la venganza. A veces es simplemente demostrar que uno nunca estuvo derrotado. Me fui de la mesa en silencio, dejando tras de mí ese sobre abierto, como un espejo donde cada uno debía mirarse. Y mientras caminaba hacia la puerta, con el sonido de mis pasos marcando el fin de aquel banquete, pensé en algo. El dinero se pierde, las casas se derrumban, las bodas se olvidan, pero la dignidad, esa no se vende, no se regala y no se humilla. Se defiende en silencio, y se recupera con firmeza. Hoy puedo decirlo sin temblar. Mi hija me quiso borrar de su vida por no tener riquezas. Y yo le recordé que, incluso en mi silencio, yo era más fuerte de lo que ella imaginaba. Esa fue mi última palabra. Y aunque quizá nunca vuelva a mirarla, sé, con los mismos ojos, al menos sé que la vida me permitió enseñar una lección, que ser pobre de bolsillos no es vergüenza, pero ser pobre de corazón, eso sí lo es, porque al final, uno puede perderlo todo. El trabajo, la juventud, la salud, pero nunca debe perder la dignidad. Ese es el verdadero tesoro que ningún hijo ingrato, ningún insulto y ninguna boda puede arrebatar.